Rodrigo, el primer expositor de esta mañana, quien ha hecho prácticamente dando algunas pinceladas, hermano, porque estos temas que vamos a tocar y que tocaremos hoy y mañana son temas que teológicamente demandan mucha intensidad. Son temas que se pueden pasar en semestre o trimestre estudiando teología y de alguna manera nosotros lo tratamos de interpretar o enseñar en 1 hora y media, y eso es algo muy difícil. Así es que usted va a quedar con la labor de seguir estudiando, los maestros de cada iglesia, seguir enseñando, hermano, estas doctrinas, que son doctrinas que deben manejarse y que debe cada uno de nosotros, ¿verdad?, como un cristiano reformado, que creemos en la doctrina reformada, poder manejar todas estas doctrinas que son importantes, hermanos, para el crecimiento de la iglesia. Así que Dios fortalezca la vida de nuestro hermano y de quienes van a estar exponiendo mañana también, ya que cada enseñanza, hermano, va de la mano con la que continúa. He tenido la responsabilidad esta mañana de traer a ustedes y poder compartir la doctrina de la expiación de Cristo. Es una doctrina muy apasionante, es una doctrina muy extensa y que de alguna manera, hermano, es como el centro medular de lo que es el poder del Evangelio. Así que vamos a estar viendo la naturaleza de la expiación, vamos a estar hablando de la suficiencia perfecta de la expiación, el alcance de la expiación, cómo los trajo, qué tipo y cuáles fueron los beneficios que se lograron a través de la expiación. Y todo esto, hermano, lo hacemos en el margen de la humildad y lo hacemos en el margen del sometimiento a lo que Dios quiere para su iglesia. Cuando hablamos, hermanos, de teología, no podemos despegarnos de la humildad, porque la teología, si algo logra en el cristiano, es hacerlo humilde. Amén. Así que vamos a partir de la perspectiva de que estamos todos aquí para aprender. Tanto el que está exponiendo como los que están siendo expuestos a la palabra, debemos tener una actitud de humildad ante el estudio de la teología. Y si hay algún tema o si hay alguna doctrina que usted no la logra entender, ¿cuál debe ser la actitud como un buen cristiano, como un buen teólogo? Reconocer en su humildad absoluta que tenemos una mente finita y que las cosas de Dios son infinitas. Tan simple como eso. Y no, ¿verdad?, ponernos a discrepar y no estamos de acuerdo en esto o lo otro, sino con mucha humildad asumir que hay doctrinas, hermanos, que a veces no son fáciles de entender, y como yo no las voy a entender, entonces no las voy a asimilar, sino que yo las manejo con toda humildad como un cristiano maduro, saber que hay cosas que mi mente es tan finita y el Dios que estamos enseñando es un Dios infinito, así que ante esa realidad no nos queda más que ser humildes. Amén. Hermano, todas las religiones tienen algún concepto de lo que es la expiación. Y la expiación, un medio por el cual se deben efectuar las reparaciones, un medio por el cual se expía el pecado y se satisface la deidad y se logra la reconciliación entre ésta y el pecador. Las religiones creadas por el hombre proponen algunos medios por los cuales el pecador debe hacer una expiación aceptable para poder ganar el mérito o para poder ganar el favor de dicha deidad. La enseñanza distintiva del cristianismo bíblico es que Dios mismo ha hecho una expiación completa por los pecadores. Dios mismo es el creador de la expiación, ya que Él es el oferente y a su vez es la ofrenda que se está presentando por el pago del pecado. Retomamos un poco lo que hablaba mi hermano recién. En nuestra humanidad y en nuestra condición humana caída necesitábamos volver a tener una relación, volver a reparar aquella relación que fue rota en la desobediencia, ¿verdad?, en el huerto, donde cada uno de nosotros estábamos representados en Adán. Así que esta doctrina es el fundamento mismo del Evangelio.
Dios es perfectamente justo y por lo tanto, por definición, no se puede concebir una justicia inferior para poder tener comunión con Él. Para que el hombre volviera a restablecer esa comunión con el Padre, ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno y ninguno es lo suficientemente santo para poder haber logrado llegar a ese nivel de justicia, la que se necesitaba para poder volver a tener esa relación preciosa que hubo en el huerto, donde Dios hablaba con la raza humana, pero una vez que ellos desobedecieron, eso fue roto, fue cortado, y ahora es necesario que haya una expiación para que el hombre pueda volver siquiera a pensar a tener una relación con ese Dios justo. Nadie que quiera tener comunión con Él va a poder tener ese nivel de justicia. Lo dice Mateo 5:48. Van a ir apareciendo algunos textos ahí que no los vamos a leer por tema tiempo, pero usted los va a leer ahí y yo voy avanzando. También eso lo clarifica Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Por definición, hermanos, los pecadores han violado la ley y se han rebelado contra Él, porque el pecado ha infectado el núcleo mismo de nuestro ser. No tiene forma alguna el ser humano de pagar por el pecado ni de asegurarse la justicia necesaria para estar frente a Dios. No tiene ni inclinación ni capacidad alguna de someterse a la autoridad de Dios. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Ya están condenados a enfrentarse al justo castigo del derramamiento de la ira justa de Dios. Juan 3:36 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. La línea divisoria entre la depravación del pecador y la inalcanzable santidad de Dios es tan inmensa que ni siquiera con sus más nobles esfuerzos puede el pecador tener la esperanza de mantener una relación correcta con el Dios Santo. La línea de nuestra justicia con la línea de la justicia de Dios es tan gigante que es imposible humanamente que el hombre pueda alcanzar a tener una relación correcta ante Dios si no fuera por la expiación de Cristo. La única esperanza de salvación viene como ser de fuera del pecado. O sea, el hombre no tenía por dónde, hermanos. No había por dónde, aún cuando alguien se considerara bueno, no hay bueno, dice, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Así que era necesario que la redención, era necesario que la expiación iba y tenía que venir de manera externa al hombre. O sea, nosotros no teníamos la capacidad por ningún lado para poder realizar aquel pago por la deuda, por el pecado que necesita ser expiado. Se encuentra la provisión de Dios de una expiación completa y gratuita del pecado. Esa gloriosa provisión satisface la justicia y libera la gracia del perdón. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice que el corazón mismo del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. La depravación del hombre ha establecido la necesidad de la salvación. Y como se ha observado, ¿verdad? Según se ha transmitido esta mañana, la elección incondicional del Padre ha formado el plan de salvación. Pero es la expiación de Dios, el Hijo, que lleva a cabo esa redención. Hermanos, el Evangelio no es un plan B. El Evangelio no es, es que en el cielo se apretaban las manos, el hombre falló, el hombre cayó, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que ejecutar un plan B. El Evangelio no es un plan B. El Evangelio fue programado y predestinado en la eternidad. Lo vamos a ver en el transcurso de esta mañana. El plan de salvación y la misión del Hijo. Examinamos la enseñanza bíblica respecto al plan de redención del Padre, su intención de rescatar a sus criaturas del pecado y la muerte y restaurarlos a una relación correcta consigo mismo. Ese plan de gracia se materializa en el decreto de Dios de una elección incondicional, su decisión libre y soberana de poner su amor en ciertos individuos y sin basarse en nada de ellos mismos, sino exclusivamente por el poder de su voluntad y por su beneplácito. Eso, hermano, es algo que ha traído un poco de confrontación y que para muchos no es fácil de entender. ¿Cómo es que Dios ha decidido y ha destinado a salvar a algunos y
y permitir que otros se pierdan. Eso es algo que va muy de la mano y bajo la soberanía de Dios, y es algo que aunque usted trate de darle una explicación lógica, no la va a conseguir. Aunque usted trate de darle una explicación lógica, no va a lograr y no va a lograr llegar y comprender eso, porque es que Dios a uno decide salvarnos, y tenemos el ejemplo y el testimonio del versículo aquel cuando Dios dice que a uno ama y al otro aborrece. Aun cuando aquellos pequeños, aquellos mellizos no habían hecho nada ni bueno ni malo, dice que a uno amó y al otro lo aborreció. Entonces, de alguna manera necesitamos comprender que todo pasa por el beneplácito de Dios y su voluntad. Escogerlos para recibir su salvación. Sin embargo, en su sabiduría, Dios no decretó que su salvación se realizara y se aplicara al pecador meramente por esta elección soberana. En su lugar, el Dios Trino ideó un plan eterno en que la salvación del hombre se llevaría a cabo mediante la obra redentora de Dios su Hijo, y en la que los beneficiarios salvadores asegurados por dicha obra serían aplicados por el Espíritu Santo. O sea, se ideó de manera perfecta. Jesús, hombre, 100% hombre, 100% Dios, debía venir a hacer la parte humana para poder traer este plan de redención, ayudado por la persona del Espíritu Santo. El segundo miembro de la Trinidad llevaría sobre sí toda la debilidad y la enfermedad del pecado, de la naturaleza humana, y aseguraría para su pueblo la justicia, el perdón y la purificación. Para el estudio, hermanos, de estas escrituras, cada uno de nosotros debe entender que la misión del Hijo de realizar la redención nace del plan trinitario de salvación. La expiación efectuada por el Hijo, por Jesucristo, está arraigada en el propósito del Padre de poder salvar a aquellos a quienes Él ha escogido. Por tanto, al asumir pagar por el pecado y proveer justicia, Cristo, hermano, no estaba siendo rebelde, ni Cristo se embarcó, como dicen algunos, en una misión ideada por Él mismo, sino que Él lo declara en San Juan 6:38, que no había venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Y ahí usted puede ver el respaldo de Dios en la planificación de la redención. Es decir, que estaba actuando estrictamente conforme al plan específico, acordado, ideado en los consejos eternos de la Trinidad. Varios pasajes de la Escritura dan testimonio de este plan pretemporal y determinado de salvación. En primer lugar, ciertos pasajes identifican la obra expiatoria de Cristo como algo divinamente predeterminado. Pablo habla de ello, lo dice en Efesios 3:11. El propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo afirma claramente que la obra que Cristo efectuó durante su misión terrenal fue realizada conforme a un plan predeterminado, según el propósito que el Padre había diseñado en la eternidad. Efesios capítulo 1, del verso 9 al 11, de la misma manera similar, cuando Jesús predijo su traición en la última cena, declaró: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo establecido o lo que está determinado. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado o según lo que está establecido. Esa frase viene de la frase griega hatato horismenon, que significa según la determinación de Dios. Lucas capítulo 22, verso 22 también lo habla. Aunque sería traicionado por Judas, la muerte del Mesías había sido decretada en la eternidad pasada. Por esta razón se dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 20. Y aquel en quien la gracia fue concedida desde toda la eternidad según el propósito. Esa palabra propósito viene de la palabra griega prótesis. Segunda de Timoteo 1:9. En realidad la crucifixión misma es meramente la ejecución del propósito eterno de Dios. Porque Pedro afirma que Jesús fue entregado por el determinado propósito. Se repite la misma palabra, horismené, y el previo conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, verso 23. Y toda la iglesia confiesa a Dios que Herodes, Pilato, los gentiles de Israel solo hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían
determinado. Esa palabra fue traducida del griego prosie, que significa que había sido determinado para que eso sucediera de la forma planificada. Entonces, cuando nosotros vamos uniendo y asumiendo estos textos, nos vamos dando cuenta que el Evangelio no es un plan B, que no es que en el cielo todos se volvieron locos, ahora el hombre falló, ¿qué vamos a hacer? Y se paseaban para allá y para acá. No, había un plan que ya había estado determinado y que debía esperarse el momento preciso del cual ese plan se iba a llevar a cabo. Además de estas declaraciones generales de predeterminación, se suele hablar de la misión del Hijo como una cuestión de obediencia a la voluntad del Padre, e indica que Él le había dado a conocer su voluntad al Hijo en un acuerdo anterior, cuando lo dice San Juan 10:18. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otro lugar habla de ofrecerse como un sacrificio por el pecado y de estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 7. Cuando Jesús ora al Padre en la noche que fue entregado, alude a la comunión eterna que disfrutó con Él. Juan 17:5 declara que ha cumplido la obra del que le encomendó. Y Juan 17:4 indica que ha actuado en obediencia conforme al plan del Padre, donde cada uno de estos ejemplos, hermanos, muestra que Jesús actuaba en coherencia con una directriz previa de su Padre. Nada de lo que Él realizó lo hizo por cuenta propia, sino que todo ya venía predeterminado y establecido. Así lo dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que la persona que iba a realizar la expiación por nuestros pecados tenía que vivir de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Tenía que vivir de tal manera en obediencia y sometimiento al Padre, ya que ninguno de nosotros iba a ser jamás capaz de cumplir la ley. Porque si alguno de nosotros fallaba en lo más mínimo, en una tilde, en una iota, que es la letra y el símbolo más pequeño del alfabeto, se hacía culpable de toda la ley. Entonces era necesario que la persona que iba a venir a traernos expiación tenía que cumplir en obediencia y sometimiento, hermanos, 100% al Padre. Por eso dice Efesios 2:8, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un tercer aspecto de este plan eterno fue la promesa del Padre de poder recompensar al Hijo. Este habla del decreto del Padre en el que le prometió al Hijo como galardón por su obediencia. Salmo capítulo 2, versos 7 y 8. Te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En la profecía del siervo sufriente de Isaías comenta los términos de este acuerdo con respecto a la obediencia y la recompensa. Isaías 53, 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, como una ofrenda sacrificial. Y le prometió la recompensa de heredar las naciones habitadas con su descendencia espiritual, a la que él justificaría. Y el disfrute de la prosperidad del Señor inmediatamente después que Pablo menciona la obediencia de Cristo hasta la muerte. Él declara en Filipenses 2:9, por lo cual, es decir, por esta razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este texto, hermano, esta palabra grafica un poco cómo el enemigo quiso adelantarse en el desierto cuando él le ofrece todos los reinos, te daré y postrado me adoraré, porque sabía cuál iba a ser la recompensa, el premio, el galardón de alguna manera que Jesús, a través de su obra, estaba recibiendo y la promesa que el Padre le había hecho. Como resultado de su obediencia a esta eterna comisión divina, el Padre recompensa al Hijo con un título exaltado de Señor, ante cuyo nombre toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará a
aquel que fue crucificado como un esclavo se ha convertido en el Señor de todo. Filipenses capítulo 2, verso 10 y versículo 11. Quizá el aspecto más significativo del plan eterno de salvación es que el Padre le da al Hijo unos individuos específicos a cuyo favor Él tiene que llevar a cabo la redención. Es decir, que el Padre le encarga al Hijo que sea el sacrificio representativo y sustitutivo de unas personas en particular, a saber, por todos aquellos y exclusivamente ellos que el Padre ha escogido para salvación. Varios comentarios de Jesús en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan lo confirman cuando Él habla de las personas que el Padre le ha dado. Juan capítulo 6, verso 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y ahí está inserta la doctrina, ¿verdad?, de la salvación. Sino que lo resucite en el día postrero. No es que usted se va a perder a medio camino. Usted tiene una dirección ya establecida y un propósito eterno en Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si a alguno de nosotros nos toca morir, hermano, antes de que sea la venida de Cristo, usted vaya y muera tranquilo. Porque si usted es de los que están determinados y fueron los que recibieron la salvación, donde usted esté, Él lo va a resucitar y Él lo va a levantar. San Juan capítulo 10, 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo las conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es seguridad. ¿Cuántos de ustedes saben que están seguros en la mano de Dios? Padre, Juan 17, del 1 al 3, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, Padre, aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En estos pasajes del Evangelio de Juan, Jesús declara que Él no ha venido a la tierra a cumplir su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Así, una vez más, Jesús afirma que su misión está relacionada con el propósito eterno del Padre e impulsada por el Padre. Y en el contexto de este plan de salvación trinitario y eterno, afirma que el Padre le ha entregado un grupo de individuos de manera particular, a cuyo favor Él va a llevar a cabo la obra redentora. Y eso de alguna manera encierra y encasilla, hermano, que Jesucristo realmente no vino a morir por toda la humanidad, sino por aquellos a los cuales el Padre tenía predeterminado. Los denomina suyos y sus ovejas. Jesús, como el buen pastor, nunca perderá esas ovejas, ni permitirá que las arrebaten de su mano, porque son atraídas a Cristo de manera eficaz por el Padre. Las ovejas vienen a Él, acuden a Él por fe y lo conocen íntimamente y reciben vida eterna. Disfrutan del beneficio único de su intercesión. Son, hermanos, beneficios que de alguna manera cada uno de nosotros tiene por ser ovejas del Señor. Y el Señor declara que cuando el Padre le encargó al Hijo que efectuara esta labor del plan eterno de salvación, le dio a estos individuos en particular para que el Hijo llevara la obra de expiación por cada uno de ellos. Ellos son los elegidos, aquellos a quienes el Padre escogió para salvación. Lo dice más claro Efesios 1:4. Es decir, aquellos a los que conoció de antemano, a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó en Cristo. Esa palabra conocer, lo que está queriendo decir ahí, no está hablando
hablando de conocer como que Dios conoce cuántos pelos hay en tu cabeza. No está hablando de ese conocer, sino que está hablando de un amor. Cuando Él dice que al que conoció, está diciendo al que ya amó desde el principio. Cada uno de nosotros que recibimos y que hoy disfrutamos de la salvación, fuimos amados por Dios desde la fundación del mundo. Aquellos a los que el Padre ha escogido, se los ha dado al Hijo para que sean su esposa. Lo dice Apocalipsis 19:7, lo dice San Juan 3:29, lo dice Efesios 5:23 y 24. A quien el Hijo purificaría al precio de su propia vida derramando su sangre, que Él le será presentada en perfecta santidad como un regalo de amor del Padre para que lo ame, para que lo honre, lo adore y lo sirva por toda la eternidad. Este plan eterno, hermano, y trinitario de salvación condiciona cada aspecto de la misión del Hijo cuando éste la aborda en una completa ejecución de la redención. El Padre se ha propuesto salvar a los suyos y el medio por el cual llevará a cabo la redención es entregándoselos a su Hijo. Y una vez que se los ha confiado, le encarga al Hijo que nazca como Dios hombre por medio del Espíritu Santo, lo que estudiaron recién. Le encarga ya la encarnación, que lleve una vida de obediencia perfecta al Padre en el poder del Espíritu. Vamos a ver qué dice Romanos 5, 18 y 19. Le encarga que ponga su vida como sacrificio por los pecados de su pueblo, que resucite de nuevo como primicia y garantía de la resurrección de ellos. Un escritor llamado John Murray proporciona un resumen útil, y él dice: le agradó a Dios establecer su amor invencible y eterno sobre una incontable multitud, y es el propósito determinado de este amor lo que logra la expiación. Nosotros hablamos de aquella expiación penal sustitutiva, en la que el Hijo debe morir en lugar de los pecadores para apaciguar la ira del Padre. Es el propósito, hermano, de la expiación, que el Hijo debe morir en lugar de los pecadores para poder apaciguar la ira del Padre. Hay gente que esto lo malinterpreta, y para muchos esta visión de la expiación demuestra al Padre como inherentemente enojado y airado contra el hombre y conquistado solo de forma renuente por el sacrificio de amor de su Hijo. Sin embargo, es totalmente lo contrario. El Padre no ama a su pueblo basándose estrictamente en que Jesús murió por ellos, sino que Jesús murió por su pueblo porque el Padre los amó. El Padre no te ama porque Jesús murió por ti. Jesús murió por ti porque el Padre te ama. Dile que está a tu lado, sea agradecido. En ese sentido, el amor de Dios no es pues el resultado de la muerte de Cristo, sino más bien es la causa. El amor de Dios es la causa por la cual Cristo vino a realizar la obra de la expiación. Dios amó de manera entrañable, Juan 3:16, al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que logre creer en Él pueda recibir salvación. Dios mismo es el amor, y que enviará al Hijo para que fuera la propiciación por los pecados del hombre, es la consecuencia de la expresión y el amor demostrado por su pueblo. Lo dice Romanos 5:8, primera de Juan 4:9 y 10. En otras palabras, el plan de redención nace del beneplácito del amor electivo, gratuito y soberano del Padre. Porque el Señor se encariñó y eligió a su pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 7, verso 7? Él decretó efectuar su redención por medio de la obra expiatoria de Cristo. El amor de Dios es causa y fuente de la expiación de Cristo. Además de su amor, la justicia de Dios también obliga en un sentido real la expiación de Cristo. Una vez que el Dios Trino hubo decretado en su amor reconciliar consigo a sus hijos, fue necesario que determinara llevar a cabo de algún modo que fuera coherente con su justicia. El pecado no iba a ser pasado por alto. Era necesario, hermano, por la justicia de Dios, que ese pecado tendría que ser pagado. De alguna manera, ese pecado debía pagarse, o en la persona de Cristo, o yendo cada uno de nosotros al infierno. Pero había que pagar por el pecado. Por culpa del pecado, la humanidad es culpable de que
separada de Él. Aunque el amor de Dios lo motiva para salvar y perdonar, el pecado del hombre no puede pasarse sencillamente por alto. Para que Dios reconcilie y conciba a los pecadores culpables, el pecado debe ser castigado. Hay que satisfacer la ley quebrantada y la ira de Dios tiene que ser apaciguada. Todos estos objetivos se saldan en la persona y en la obra de Jesucristo, quien cumplió a cabalidad la ley. Lo dice Mateo 3:15, lo dice Romanos 5:18 y Gálatas 4:4. Él pagó la pena por el pecado y apagó la ira de Dios. En nombre de los elegidos, como afirma Pablo, el Padre ofrece a su Hijo, Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La ira de Dios queda satisfecha con la cruz, porque sobre ella Jesús llevó en su propia persona el pleno ejercicio de la ira del Padre contra los pecados de su pueblo. Jesucristo tuvo que cargar en su persona en la cruz del Calvario toda aquella ira que estaba destinada, determinada para cada uno de nosotros. El pecado no se pasa por alto, sino que se castiga en la persona de Cristo. Y por tanto, Dios, hermanos, manifiesta en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Romanos 3:26, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por consiguiente, el amor y la justicia de Dios constituyen la doble causa de la expiación llevada a cabo por el Hijo. En su amor, el que lo mueve a actuar de manera salvadora, y es su justicia la que se asegura de que Él efectúe la salvación de un modo coherente con su santidad. Vuelvo a repetir, no era cualquier obra la que había que realizar. El pueblo de Israel siempre estuvo ofrendando, siempre estuvo trayendo lo mejor del ganado, pero aún así no se podía expiar el pecado del pueblo. La persona, la obra, la manifestación que debía hacerse como expiación tenía que ser una obra perfecta, una obra que en su justicia asegurara que sea de manera coherente con la santidad que fue rota y que fue quebrantada a través de la raza humana en el huerto. Alguien dirá, ¿cuál es la necesidad de la expiación? La libertad del beneplácito de Dios por salvar a los pecadores ha llevado a muchos a preguntarse, ¿hubiera sido posible que Dios llevara a cabo la salvación por medio de otra forma? ¿O estaba sujeto a hacerlo por medio de la muerte sustitutiva de su Hijo? ¿Podía Dios haberse limitado a ejercer su inagotable poder para destruir el pecado de otra manera? ¿Podía Él, en virtud de su infinita autoridad, haber declarado a su pueblo salvo mediante un fiat divino o una palabra divina? ¿O hay algo inherente a la persona y la obra de Cristo que hace que la cruz no sea meramente la única forma real de salvación, sino también la única forma posible? Y aunque los estudios, hermanos, y los estudiosos de las Escrituras han respondido a cabalidad a esta pregunta de muchas maneras, podemos ocuparnos en las opiniones más populares, solo dos de ellas. Varios de los padres de la iglesia, como Atanasio, Agustín, teólogos medievales como Tomás de Aquino y los primeros reformadores como Juan Calvino, propugnaron lo que se conoce la opinión de la necesidad hipotética de la expiación. Este criterio enseña que, basándose en la libertad soberana del Dios, para quien nada es imposible, Él podía haber elegido salvar a su pueblo por medio de otra manera o realizar la expiación vicaria de Cristo. Aunque Él ha decretado esta última instancia, salvar mediante derramamiento de sangre de Cristo, no hay nada inherente a la enseñanza de Dios ni en la naturaleza del perdón que lo haga absolutamente necesario. Por el contrario, hermano, una abrumadora mayoría de teólogos como Ireneo, Anselmo, John Owen, Francis Turretin, Jack Off, Louis Bedford y John Murray sostienen que se denomina la postura de la consecuente y absoluta necesidad de la expiación. Este punto de vista reconoce que no es absolutamente necesario que Dios salvara a nadie del pecado. Podemos partir de la base que no era necesario que Dios salvara a nadie, y podemos ir a la ilustración que nos habla en 2 de Pedro 2:4. Un hecho que se ilustra por su condenación inmediata de los ángeles
es por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido es un propósito de su voluntad. Sin embargo, una vez que Dios hubo determinado salvar al hombre, la cruz de Cristo se hizo absolutamente necesaria. El escritor Murray explica, en resumidas cuentas, aunque Dios no tenía la obligación de salvar a nadie, sin embargo, debido a que la salvación había sido ya propuesta, era necesario concretarla por medio de una satisfacción que podía ser alcanzado solo por medio del sacrificio sustitutivo y de la redención adquirida con sangre. La expiación, hermanos, es un sacrificio sustitutivo. Nosotros debíamos haber estado allí porque somos culpables de pecado. Él era absolutamente inocente, se mantuvo inocente, se mantuvo santo. Dice la Biblia que fue santo y guardado, hermano, de pecado en todo. Entonces lo que se hace allí es un sacrificio sustitutivo. Cristo carga, Jesús carga nuestros pecados en la cruz y nosotros recibimos de manera gratis la justificación y la santificación. Se toma de nuestra cuenta bancaria toda la carga de nuestros pecados, se le imputan a Jesús en la cruz del Calvario y ahora en mi cuenta ya no aparece mi pecado, ahora aparece la justificación y aparece la santificación. Esa es la obra de la expiación, eso es lo que provoca, eso es lo que produce. La Escritura justifica claramente esta última opinión, ya que hablan con frecuencia de la necesidad de la cruz de Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 10. El autor declara que fue adecuado, es decir, fue coherente con la naturaleza de Dios, con el pecado y la salvación, que el Padre, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara a Cristo por medio de aflicciones. Unos cuantos versículos después añade que no solo fue apropiado, sino fue necesario. Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. El hombre no podía haber sido salvado por los sacrificios levíticos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, Hebreos 10:4, no puede quitar los pecados. Las cosas celestiales fueran purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, Hebreos 9:23. Debido al estándar de la santidad de Dios, nadie que carezca de la justicia perfecta puede tener comunión alguna con Él. Sin embargo, hermanos, el hombre no podía alcanzar su propia justicia mediante el cumplimiento de los dictados de la ley, porque no se había dado ley alguna que fuera capaz de dar vida. Gálatas 3:21. En vez de ello, la ley sirvió como nuestro ayo. La ley no vino para traernos salvación. La ley vino para calzarnos, para tomarnos y para acercarnos a Dios. Cuando la ley se manifestó, entonces nos dimos cuenta que éramos pecadores. Cuando se nos dice que no hay que adulterar, entonces nos damos cuenta que somos adúlteros y que estamos transgrediendo la ley. Entonces, la ley nunca fue creada para traer salvación, sino que la ley es un ayo que nos toma y que nos acerca a la persona de Cristo. La ley solo sirvió como nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Además, el Señor Jesús mismo declara que de no haber amado Dios al mundo enviando a su Hijo unigénito para ser levantado como sacrificio por el pecado, toda la humanidad había sido perecida en sus pecados. Lo dice Juan 3:14. Finalmente, el amor y la justicia de Dios que causa la expiación son también la razón de su necesidad. La Escritura indica que el sacrificio sustitutivo de Cristo para hacer propiciación en beneficio de cada uno de nosotros es la demostración suprema del amor de Dios hacia el hombre. La magnitud del amor de Dios se manifiesta mediante, hermanos, el extraordinario precio que Él está dispuesto a asumir con el fin de poder efectuar nuestro rescate. Aún así, hermanos, para nosotros es impensable que el Padre desatara la plenitud de su furia sobre su Hijo amado, en el cual se complacía de no haber sido absolutamente necesario, de no ser este el único precio en medio de asegurar su fin deseado. Además, la justicia y la veracidad de Dios mismo requieren que el pecado sea castigado. Dios ha declarado que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo capítulo 34, verso 7. De ningún modo tendrá por inocente al malvado.
Dios no puede mentir. Hebreos 6:18. Por lo tanto, la plenitud de su justa ira debe derramarse contra el pecado. Es precisamente por medio de la cruz de Dios, por medio de la cruz de Cristo, como Dios va a reivindicar su justicia. Porque el pecado del hombre se castiga en su sustituto. ¿Qué dice Gálatas 3:13? ¿Lo puede leer usted allí? La inquebrantable exigencia de la justicia por parte de Dios requería que la salvación se efectuara mediante un sacrificio propiciatorio, o sea, en lugar de, porque de ninguna otra forma podía ser Dios a la vez el justo y el que justifica a su pueblo. Romanos 3:26. Como pueblo de Dios contemplamos el resplandor especial de la gloria y el mérito infinito de la obra de Cristo, cuando consideramos que ni siquiera el mismo Dios Todopoderoso podía haber llevado a cabo nuestra salvación de ninguna otra forma. Si alguien debía disfrutar de la gracia salvadora y de la benéfica misericordia del que salva, de la cruz de Cristo, ya que era absolutamente necesaria. La naturaleza de la expiación. Vamos de alguna manera ya avanzando en esto. Las Escrituras emplean varios temas para describir lo que Cristo logró en la cruz. La obra de Cristo fue una obra de sacrificio sustitutivo, eso lo dijimos recién, en el que el Salvador llevó la pena del pecado, primera de Pedro 2:24, en lugar de los pecadores. Es una obra de propiciación en que la ira de Dios contra el pecado se satisface plenamente y se agota en la persona de nuestro sustituto. Lo vimos ya en el texto de Romanos 3:25. Es una obra de reconciliación en la que la separación entre el hombre y Dios se vence y se logra hacer la paz. Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 22. Esta también es una obra de redención en la que aquellos que estaban esclavizados al pecado ahora son rescatados por el precio de la preciosa sangre de nuestro Cordero. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Y también esta es una obra de conquista en la que el pecado, la muerte y Satanás son derrotados por el poder de un Salvador victorioso. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Cada uno de estos temas los vamos a analizar de una pincelada muy rápida, muy suave, hermano, porque con cada uno de estos temas tendríamos, yo creo, que un par de clases, pero lo vamos a hacer a través de una pincelada. Sin embargo, existe un principio unificador en todas las Escrituras que abarca las facetas de la expiación de Cristo. La obediencia. Existen tres sentidos en los que la obediencia encapsula la totalidad de la obra sustitutiva de Cristo. En primer lugar, la Escritura caracteriza la obra de Cristo como obediencia del plan divino de salvación que ha sido perfilado arriba. El Padre ha enviado al Hijo desde el cielo a la tierra para cumplir la obra de la redención, y el Hijo declara: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, verso 38. Con respecto a ofrecerse a sí mismo como sacrificio final, de alguna manera, hermanos, el Mesías le declara al Padre: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Hebreos 17, 9. Porque Él siempre hace las cosas que son agradables para su Padre. San Juan capítulo 8, verso 29. Él entrega su vida libre y voluntariamente como sacrificio por el pecado, porque afirma: este es el mandamiento que recibí de mi Padre. San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. También Él dice: como el Padre me mandó, así lo hago. Juan 14, 31. Así, en el himno de alabanza de Pablo respecto a la encarnación y la expiación del Hijo de Dios, él describe la obra de Cristo como haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La obra expiatoria de Cristo fue, por donde usted lo mire, una obra de obediencia en excelencia al Padre, a todos los mandamientos del Padre, con el fin de que fuera el sacrificio o el sustituto adecuado para los pecadores. En el sistema sacrificial levítico era imperativo que cualquier animal ofrecido al Señor no tuviera ningún defecto. Ninguna cosa en que haya defecto, lo dice la Biblia, Levíticos 22:20, verso 21. Ninguna cosa en la que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Para que sea acepto será sin defectos. Y ahí lo acompañan algunos otros textos del libro de Levíticos. Lo mismo ocurre con el Cordero Pascual de Israel. Para ser aceptado como el sustituto adecuado, Dios estipuló, Éxodo capítulo 12, verso 5, el animal será sin defecto. Si el castigo de los pecadores debía ejecutarse sobre un sustituto, se requería que el sustituto no tuviera manchas ni defectos. Y ninguno de nosotros encapsulaba o entraba en ese requerimiento. Por eso era necesario la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, porque debía ser un sacrificio sin defecto. El animal será sin defecto. Éxodo capítulo 12, verso 5. Si el castigo de los pecadores debía ejecutarse sobre un sustituto, se requería que no tuviera mancha ni defecto. El mismo principio se extiende al sacrificio expiatorio de Cristo, el cumplimiento de los sacrificios levíticos. Hebreos 9:23. Cristo mismo es nuestro Cordero Pascual. ¿Sabía usted eso? Él es nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7 e Isaías 53:7 lo habla y lo grafica de manera muy ejemplar. Juan 1:29 y Apocalipsis 5:12 también. Y por tanto, cada uno de nosotros, hermanos, somos redimidos por su preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18 y 19. Para que Cristo fuera el sustituto adecuado para llevar el castigo por el pecado en lugar de los pecadores, Él mismo tenía que ser sin pecado, tenía que ser santo, tenía que ser inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Por esta razón las Escrituras vinculan la vida de Cristo en la que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que están diciendo estos textos? Hebreos 5:8. Están diciendo, hermano, que Jesucristo, para venir a cumplir la obra de expiación, Él tuvo que encarnarse, humanizarse, como se nos enseñó muy temprano por la mañana, y tuvo que padecer todas las necesidades, y tuvo que sentir en su cuerpo físico todo lo que usted y yo hoy sentimos. Porque no podemos olvidarnos que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Por esta razón las Escrituras vinculan la vida de Cristo en la que por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Con su actitud para convertirse en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Por supuesto que aprendiera la obediencia no fue un proceso para despojarse del pecado y de crecer en justicia práctica como en nuestro caso. Sin embargo, antes de su encarnación, Jesús nunca supo lo que era obedecer al Padre en la flaqueza de la carne humana. Era necesario que Él viniera y como carne humana sintiera la flaqueza y la dependencia absoluta de su Padre. No obstante, al experimentar el sufrimiento de la vida de un mundano caído y de un mundo caído, aprendió a obedecer como hombre sufriente, exactamente como nosotros. Hebreos 2:18. Y en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que hoy son tentados. Habiendo aprendido la obediencia por medio de los sufrimientos que la vida humana produce, estuvo preparado para ser obediente a los sufrimientos que la muerte también le provocaría. Finalmente era necesario que Cristo fuera obediente a la ley de Dios, con el fin de proveer la justicia, que es la base de la justificación. No podía realizarse la obra de justificación si no se le daba, hermano, cumplimiento y no se permitía la justicia a través del cumplimiento de la ley. El nivel perfecto de la justicia de Dios expresada en su ley consistía en dos aspectos clave: los mandamientos prescriptivos
que requerían una obediencia completa, lo que yo hablaba recién. Si alguien no cumplía y se saltaba una jota, saltaba una tilde, se hacía culpable de toda la ley. Entonces, era necesario, hermano, que la persona que viniera a hacer la expiación tenía que tener el nivel perfecto de justicia de Dios. Consistía en dos aspectos: los mandamientos prescriptivos que requerían obediencia completa y las sanciones penales por quebrantar dichos decretos. El hombre pecaminoso no solo no ha obedecido las exigencias de la ley de Dios, sino que no tiene forma de pagar la pena estipulada por su desobediencia. Ya que la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte, Tito 3:5. Por tanto, para ser nuestro Salvador, Cristo tuvo que suplir ambas necesidades. Al hacerse obediente hasta la muerte, lo dice el libro de Filipenses 2:8, y muerte de cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3:3 y Deuteronomio 21:23. Es decir, al soportar la plenitud de la ira divina contra él mismo, sin embargo, si este fuera al final de la obra de nuestro sustituto, nunca tal vez habríamos podido ser salvos. En ese caso, las sanciones penales de la ley habrían sido satisfechas. Jesús hubiera hecho satisfecha a través del cumplimiento de esa ley y nuestra culpa eliminada. Es probable, pero seguiríamos careciendo de la justicia positiva que la ley nos exigía. Nos habríamos quedado en el estado de Adán antes de la caída, inocente, pero sin la justicia positiva que Dios requería para tener comunión con Él. Hubiera habido un grado de inocencia como el que tenía Adán y Eva en el huerto, pero la justificación, la justicia no se hubiera manifestado si Jesús no hubiera tenido que ir en nuestro lugar a la cruz del Calvario. Por tanto, el hombre tiene necesidad de un sustituto que no solo muera obedientemente en nuestro lugar, sino que también viva en obediencia en nuestro lugar para proveer la justicia que se nos acredita a nosotros por medio de la fe. Nosotros nunca hemos logrado y vamos a lograr vivir a través de la justicia en nuestra vida diaria. Pero cuando Jesucristo vino como nuestro sustituto, Él todos los días de su vida se esforzó, hermano, y trató y vivió esta ley de alguna manera, hermano, estos medios. ¿Para qué? Para que hoy día tú y yo podamos caminar, como lo dije antes, a nuestro favor y a nuestra cuenta, la justificación y la gracia del Señor. Ninguno de nosotros lo hubiera podido realizar humanamente, así que Jesús tuvo que venir a cumplir con esos dos preceptos que eran de muchísima importancia. Ahora la obediencia es nuestro lugar para proveer la justicia que se nos acredita a nosotros por medio de la fe. Tú y yo teníamos un letrero que decía que éramos culpables de juicio. Y ahora, ¿qué es lo que dice ese letrero? Que tú y yo somos justos y santos delante de Dios. Eso, cuando hablamos de justificación, estamos hablando de eso. Que el pecado fue sacado, fue quitado, nuestra culpa, y ahora la justificación y la gracia de Dios es la que está a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Porque así, Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. El pecado de Adán proporciona un registro de desobediencia humana real y vivida, contado como nuestro por medio de nuestra unión con Él. ¿Usted tiene claro eso, verdad? Pues es necesario que lo expliquemos. Cuando se dice que en Adán todos pecaron, ¿maneja esa explicación teológica usted? Cada uno de nosotros veníamos en los lomos de Adán. Adán y Eva fueron nuestros representantes. Cuando ellos pecaron y fallaron en el huerto, todos pecamos juntamente con ellos. ¿Se entiende? Cuando se dice Chile perdió 3-1, ¿usted fue a jugar? No, no fue a jugar, pero los que lo representaron perdieron. ¿Va claro que eso no se lo puedo hacer? ¿Me entendió? Amén. Ellos jugaron, los 11 malitos que tenemos ahora, jugaron ellos ahí y ellos perdieron, pero de Arica a Punta Arenas somos todos chilenos perdedores. ¿Se entiende? Adán y Eva pecaban en el huerto. Algunos dogmáticos dirán, no, que yo no estuve en el huerto, así que yo no me siento culpable. Ellos eran nuestros representantes y ellos cayeron, así que a través de que nosotros veníamos los lomos de ellos, nos ha alcanzado el pecado. ¿Cuántos dicen amén? El pecado de Adán proporciona un registro de desobediencia. Del mismo modo, la obediencia vicaria de Cristo proporciona el registro real vivido de la justicia humana que conta por medio de nuestra unión con Él. Se convierte en la base sobre
tenga a tu lado, sea agradecido. El Señor Jesucristo hizo más que morir en la cruz por nuestros pecados, también vivió para cumplir nuestra justicia. La interacción de Jesús con Juan el Bautista en su bautismo evidencia el hecho. ¿Se acuerda usted de la conversación de esos dos primos ahí? Cuando le dice Juan, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué le dice Jesús? ¿Es necesario que podamos cumplir toda ley? ¿Se imagina? Si Jesús no hubiera cumplido, entonces en algo que Él no hubiera cumplido ya no hubiera podido ser un sacrificio santo y perfecto. ¿Me está entendiendo, verdad? Qué bueno, hermano. Así da gusto avanzar. Los judíos étnicos se sometían al bautismo prosélito de Juan para arrepentimiento. Los habitantes de Jerusalén y toda Judea y la región de Jordán, Mateo 3, 5 y 6. Por tanto, cuando Jesús acudió a su primo para ser bautizado, Juan se sentía incrédulo. Y él se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios sin pecado. ¿Por qué debía él pedir el bautismo de arrepentimiento? La breve respuesta de Jesús está llena de significado. Mateo 3:15. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hasta en el detalle más mínimo Jesús tenía que dar cumplimiento a lo que estaba establecido de él y a lo que debía hacerse. Su divina justicia inherente lo había cualificado para hacer un sacrificio justo. De no haber sido bautizado, no habría sido menos adecuado para ser el inmaculado Cordero de Dios. Se sometió a ese bautismo para cumplir toda justicia. No por su propio bien, sino por el beneficio del pueblo al cual él tenía que venir a expiar. Desde el comienzo de su vida Jesús siguió amasando un registro perfecto de justicia humana que sería imputada para los pecadores que creyeran en él para salvación. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. De esta forma, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Él consiguió nuestra salvación mediante su obediencia, porque fue por obediencia que pudo realizar, hermanos, la obra que él logró. Por esta razón Isaías caracteriza al siervo sufriente como aquel, Isaías 53:4, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién llevó el pecado de muchos? 53:12. 53:6, Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él, y así llevará las iniquidades de ellos. 53:11. Por tanto, cuando Jesús viene al mundo, Juan el Bautista lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es decir, al tomar el pecado sobre sí mismo, el apóstol Pablo declara que por nosotros el Padre lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Lo que no puede significar que el Padre convirtiera a Jesús en pecado en un sentido ontológico, sino que lo hizo pecado en el mismo sentido en el que hace que nos convirtamos en la justicia de Dios. De la misma manera que a veces no se entiende y no se comprende, bueno, ¿cómo es que mi tío, si era un tipo tan aberradamente pecador, y ahora cómo es que ese tío es justo? Humanamente a veces es difícil de entender, pero la justificación de Cristo, la muerte de Jesús, hace que ese pecador, hermano, por más gran pecador que sea, ahora es justo y santo delante del Señor, a través de la justificación de Jesús. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a su justicia. Luego, citando el relato de Isaías sobre el siervo sufriente, añade, por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24, Hebreos 9:28. El Señor Jesucristo llevó el castigo de los pecados de su pueblo y de esta forma les trajo bendición. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Además de estas afirmaciones, el Nuevo Testamento añade el concepto de sustitución penal a la cruz de Cristo mediante el uso de 4 preposiciones griegas, que todas ellas tienen una fuerza sustitutiva. Por ejemplo, aparece aquella palabra peri, que significa por o con respecto a. Jesús fue por sustitución de cada uno de nosotros. La palabra día o la preposición día, que significa a causa de o por el bien de. Jesús fue a la cruz por el bien de cada uno de nosotros. Está la palabra
pero Jesús se puso en nuestro lugar. Primero, Cristo padeció por los pecados y por lo tanto es la propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Estos textos nos enseñan que nuestros pecados exigían que sufriéramos bajo la ira de Dios, pero Cristo ha hecho esto en nuestro lugar. En segundo lugar, se afirma que Jesús murió por amor a nosotros. Y en tercer lugar, la preposición anti es quizás el indicador más fuerte de sustitución, que significa literalmente, Mateo 2:22, en lugar de. Ahí habla de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. Ahí se usa la preposición anti, que significa en lugar de. O sea que la obra sustitutiva de Cristo fue hecha en lugar de cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O volvemos? La expiación penal sustitutiva está entretejida en la tela de la revelación del nuevo pacto de principio a fin. En libre y voluntaria obediencia a su Padre, el Señor Jesucristo ha ocupado el lugar de los pecadores, ha muerto como sacrificio por el pecado y la culpa de ellos, ha propiciado la ira del Padre hacia ellos, los ha reconciliado con el Dios para quien fueron creados, los redimió de la esclavitud y de la muerte y ha vencido el dominio del pecado de Satanás en sus vidas. Primero, vamos a ver el sacrificio. El Nuevo Testamento identifica explícitamente la muerte de Cristo como sacrificio por los pecados. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, Hebreos 9:26, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Uno de los propósitos de la expiación es que Jesús se ofrece como sacrificio. Vamos a ver de qué se trata esto. Para poder entender esto tenemos que ir a la ley levítica. El libro de Levíticos empieza inmediatamente después de que la gloria de Dios llena el tabernáculo acabado. Éxodo 40 del 34 al 38. Y simboliza que la presencia espiritual del Señor mora ahora en medio de su pueblo. En realidad el término hebreo para tabernáculo, mishkan, significa residencia. Así la presencia de Dios es un tema clave en el libro de Levítico, tal como lo confirman las 59 veces que aparece en el libro la frase traducida como delante de Jehová. O sea, allí Jehová habitaba literalmente delante de ellos. La pregunta que Levítico procura responder es la pregunta que muchas veces a lo mejor usted se ha hecho. ¿Cómo un Dios santo viene a morar y viene a habitar en un tabernáculo en medio de una nación tan pecadora y tan rebelde como fue el pueblo de Dios? ¿Te ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo puede morar la presencia de Dios en medio de un pueblo pecaminoso? La respuesta a esa pregunta es que los pecadores tienen que hacer sacrificios al Señor, los que expíen su pecado y los haga aceptables en su presencia. Levítico capítulo 1, versos 3 y 4. Hablando del sacerdocio, lo ofrecerá su sacrificio a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aunque no todo sacrificio levítico se prescribe para expiar el pecado, las ceremonias del día de la expiación lo son sin duda. Una vez al año el sumo sacerdote de Israel debía entrar en el lugar santísimo con el fin de hacer la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Esa historia la tenemos en Levítico 16, capítulo 16, verso 24, verso 32, 34. Allí, para poder resumirlo, se debían ofrecer dos machos cabríos, uno para el sacrificio del sacerdote de su casa y del pueblo, y el otro como un chivo expiatorio que llevaba los pecados del pueblo y que se desterraría de la presencia del Señor. Levítico 16, del 8 al 10. La sangre del macho cabrío sacrificial debía rociarse sobre el propiciatorio, la tapadera del arca del pacto donde se hacía la expiación. Él tenía que ofrecer a la entrada de la puerta un sacrificio por él, por su casa y por Israel. Rociaba, hermano, en el propiciatorio
llevar, ¿verdad? Lo que Jesús hace, y ahora, hermano, viene a cumplir y viene a terminar con estos sacrificios. ¿Por qué? Porque estos sacrificios aplacaban de alguna manera, hermano, la ira de Dios y les dejaba un año más de la presencia de Dios con ellos, pero no pagaba el precio del pecado. ¿Me está entendiendo? Si hacía el sacrificio, Dios lo perdonaba un año más, pero el pecado seguía estando en deuda. Alguien tenía que pagar. Amén. Se debían ofrecer los machos cabríos. La sangre del macho cabrío debía rociarse en el propiciatorio, la tapadera del arca del pacto donde se hacía la expiación. Al estar la vida de la carne en la sangre, Dios ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y de la misma sangre hará expiación de la persona. Después de esto, el sumo sacerdote debía ocuparse del chivo expiatorio. Lo dice Levítico 16, 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto delante de la presencia de Dios, es decir, cortado de entre su pueblo. ¿Le parece familiar ese texto a usted? Lo que ocurre con Jesús, sintió la soledad que sentía este macho cabrío una vez que era abandonado y alejado de la presencia de Dios lo más lejos posible, porque estaba cargado en pecado. Es lo que ocurre metafóricamente un poco con Jesús en la cruz, cuando él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todos los pecados tuyos, míos, de la humanidad y de aquellos que han sido salvos habían estado y estaban siendo cargados en la persona de Jesús. Otra imagen del sacrificio del Antiguo Testamento, el otro único sacrificio que realiza con el día de la expiación, de la relevancia para Israel, es el sacrificio de la Pascua. Usted conoce la historia del Cordero Pascual, ¿verdad? Donde de alguna manera Dios decide castigar a Egipto, y lo castiga más que nada su idolatría. Cada uno de los dioses fuertes de Egipto es castigado, hermano, y es refutado por Dios. Si ellos de alguna manera adoraban a las ranas, Dios les envió plagas de ranas. Si ellos adoraban a la langosta, Dios les envió plagas de langosta. Y una de las aberraciones y las adoraciones más grandes que hacía Egipto era adorar al primogénito de Faraón, porque decían que era Ra, o sea, era el Dios soberano de todo. Entonces, Dios, ¿dónde le pone el castigo más crucial a Egipto y también al pueblo de Israel? A través de la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le da la orden que cada hermano familiar y cada judío tenía que manchar en las puertas, ¿verdad?, el dintel de las puertas con sangre de un cordero que tenía que ser también de manera especial y que tenía que ser puro y perfecto, para que cuando venga la gente de la muerte y viera la sangre, entonces iba a tener misericordia e iba a seguir su camino. Aunque Israel había sido librado de las 9 plagas primeras, no fueron automáticamente exentos de la 10ª, porque habían caído en la idolatría y habían adorado a los dioses de Egipto. Con el fin de ser librado de su ira, Dios exigió que cada familia matara un cordero sin defecto y que untaran su sangre en los dinteles de las casas. Y la sangre os será por señal en las casas donde habitéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. El cordero de la Pascua murió como sustituto en lugar de los primogénitos de Israel. La ira de Dios fue apaciguada por la sangre de un macho, de un cordero. Israel tenía que guardar esto por estatuto para ellos y para sus hijos para siempre. Ambos sacrificios levíticos, tal como se epitomizan en el día de la expiación y el rito de la Pascua, retratan la obra sacrificial del Señor Jesucristo. La comida pascual fue el entorno de la última cena de Jesús con sus discípulos, donde Él instituyó el nuevo pacto y declaró que su cuerpo ahora sería quebrado y que su sangre sería derramada por ellos. En esa instancia, en esa circunstancia, Jesús trae esta revelación cuando ellos están recordando la noche que fueron librados de Egipto. Cuando ellos están recordando y celebrando la Pascua, es cuando Jesús trae esta nueva revelación y dice que su cuerpo sería partido y que su sangre sería derramada por cada uno de ellos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano
entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no eran necesarios los sacrificios una vez al año de expiación, sino que ahora con el sacrificio de Cristo fue una redención eterna. Así como el sumo sacerdote estaba más allá del velo del lugar santísimo, también Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Así que Él cumple a la perfección el papel del chivo expiatorio. La imputación del pecado de Israel sobre este macho cabrío se epitomiza al imponer el Padre sobre él la iniquidad de todos nosotros. Lo dice Isaías 53:6. Y haciéndolo pecado en nuestro lugar, 2 de Corintios 5:21, de manera que Él ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya no se necesitan más aquellos sacrificios. De hecho, cuando Él, hermano, es crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que aquellos sacrificios ya no eran necesarios. ¿Vamos a ir hasta ahí? ¿Quiere que siga? Jesús también fue puesto como propiciación. No se olvide, primero como sacrificio, segundo como propiciación. La Escritura no presenta meramente la muerte de Cristo como un sacrificio, sino como propiciación. Es decir, que al recibir el pleno ejercicio de la ira del Padre contra los pecados de su pueblo, Cristo pudo satisfacer el justo enojo de Dios contra el pecado y así apartó su ira de quienes nosotros, de no haber sido por nuestro sustituto, estábamos sujetos a sufrirlo por nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace como propiciación? Se pone en lugar nuestro y Él, hermano, recibe todo el castigo de la ira de Dios. Eso simboliza y significa que fue puesto en propiciación. Toda la ira debía descender sobre cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado, tú eres culpable. Dígaselo con autoridad, con seriedad, tú eres culpable. Debíamos recibir todo el castigo, toda la ira de Dios, pero Él lo hizo en propiciación por nosotros. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra es la palabra griega hilasterión, por medio de la fe en su sangre. Por lo cual debía, Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, hilastekai, los pecados del pueblo. Y es la propiciación, hilasmos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. 1 de Juan 2:2. Y en esto consiste, 1 de Juan 4:10, el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También se traduce del término hebreo kafar, que posee una gama de significados incluidos como perdonar, como purificar, como rescatar. Es el concepto y es lo que el Señor hizo a través de la propiciación en nuestra vida. Sin embargo, los textos clave muestran que kafar puede también aludir a la propiciación, al concepto de evitar la ira de Dios. No se olvide aquellos relatos bíblicos cuando Dios de alguna manera quiso al pueblo de Israel castigarlo en el desierto, pero Moisés muchas veces, hermanos, se interpuso en ello e hizo propiciación. En el fondo, hacer la propiciación es ponerse en el lugar. ¿Para qué? Para recibir la ira y la decisión del Dios Todopoderoso. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento, en Números 25, no lo vamos a ver ahora por tema tiempo, pero donde alguien se pone, hermanos, y hace propiciación. Propiciación por los pecados. Aquí, hermanos, logra apartar la ira de Dios que estaba sobre cada uno de nosotros, hermanos, como desobedientes, como rebeldes en presencia de Dios. Tercer lugar, ¿qué es lo que hace la expiación de Cristo? Nos da una reconciliación. El pecado del hombre no solo ha traído sobre él la culpa y ha encendido la ira de Dios, sino que también
absoluta de Dios. Una muerte espiritual. Por eso la palabra dice que cuando estábamos muertos nosotros en delitos y pecados, a Dios le decidió, hermano, Él darnos vida juntamente con Cristo. Este distanciamiento se describe a lo largo de la Escritura y de forma más notable en el huerto, donde el inmediato instinto de Adán y Eva después de haber pecado, gracias, hermano, después de haber pecado fue esconderse de Dios y evitar la comunión con Dios. Eso no se ve hasta los días de hoy. Cómo el hombre trata de esconderse de Dios. O usted cuando va a pecar lo hace frente a la iglesia. Usted cuando va a pecar, cuando vamos a adulterar, cuando vamos a mentir, cuando vamos a hacer muchas cosas, lo hacemos frente a la iglesia, lo hacemos frente a los ministros. No. Usted trata de apartarse lo más lejos posible. Lo hizo Adán y lo hizo Eva. Cuando vieron que habían fallado, ellos tratan de apartarse, de alejarse de la presencia de Dios. Donde el inmediato instinto de Adán y Eva de haber pecado fue esconderse de Dios y evitar la comunión con Él, de la que son expulsados. En la historia de Israel, la separación del hombre pecaminoso se ilustra con la fuerza de la triple barrera del tabernáculo y el templo, que dividía el atrio exterior, accesible a los que traían sacrificio, el lugar santo al que estaban los sacerdotes y el lugar santísimo, al cual podía entrar solamente el sumo sacerdote. Por esta razón también las Escrituras hablan de la expiación como una obra de reconciliación, por medio de la cual se elimina la razón de la enemistad. ¿Cuál es la razón de la enemistad? Yo no le he hecho nada a Dios. ¿Cuál es la razón de la enemistad? El pecado. El pecado es la razón, hermano, de la enemistad entre Dios y los hombres. A saber, la culpa del pecado y el castigo de la ira de Dios, se trata con ella, logrando así la paz. Los siguientes textos claves con los términos griegos resaltados también establecen este asunto. Romanos capítulo 5, versos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. No hemos hecho absolutamente nada para reconciliarnos con Dios. Lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no tengo que andar escondiéndome de Dios ahora. Ahora Dios puede perfectamente ser mi amigo. Ahora yo puedo ir y puedo caminar perfectamente en obediencia a lo que Dios establece para mí. ¿Por qué? Porque ya no hay una enemistad entre Él y Dios, sino que fue reconciliada nuestra vida en la cruz del Calvario. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Esa palabra, catalajantos, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Este texto es clave, hermano. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es uno de los mensajes medulares y centrales del Evangelio, que Dios estaba en la cruz con Cristo reconciliando al mundo. La relación estaba rota, no había por dónde acercarnos a Dios, pero a través de la expiación de Cristo en la cruz, ahora Cristo, hermano, está haciendo la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál debe ser el mensaje de la iglesia al mundo? Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Hay una relación que está rota y que la única manera de poder, hermano, entablar una nueva relación con Dios es a través de la reconciliación. ¿Y cómo se logra eso? A través de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es uno de los mensajes, hermano, que nosotros debemos estar transmitiendo en este tiempo. Colosenses 1, 20 y 22, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante
de Dios. Tengo muchos textos, pero vamos a avanzar, hermano. Lo que Jesús logra como número 4 es redención. Como sacrificio, la expiación de Cristo es adecuada para eliminar la culpa y la pena del pecado. Como propiciación es apropiada para aplacar la ira provocada por el pecado. Y como la reconciliación está hecha para quitar la separación y la enemistad que generó el pecado, además la expiación de Cristo se caracteriza como redención, aquello mediante lo cual el hombre es redimido de la esclavitud del pecado y de la ley por el pago de la sangre derramada de Cristo como rescate. La implicación más relevante de caracterizar la expiación de Cristo como redención es que el lenguaje es fundamentalmente comercial. ¿Qué significa eso? En términos griegos, la palabra agorazo y hexagorazo proceden del sustantivo agorá, que significa plaza del pueblo. Usted lo ve en Mateo 23, Lucas 7:32 y Hechos 17:17. Por tanto, cuando hablamos de redimir, estamos hablando de comprar, de sacar del mercado. Esa palabra lutró, otro término griego para redención, alude a comprar mediante el pago de un rescate o lutrón. Por ejemplo, cuando un israelita se había empobrecido tanto que tenía que venderse como esclavo, estamos hablando de una quiebra. Cuando alguien se declaraba en quiebra del pueblo judío, se había empobrecido tanto que tenía que venderse como esclavo. La ley de Dios establecía disposiciones para que su familia lo pudiera redimir o lo pudiera comprar mediante el pago de un precio. Esa es una ley levítica, Levítico 25:47. De manera similar, pues los pecadores se han hallado en la esclavitud del pecado, Romanos 6:6. Y también la Biblia nos enseña, nos dice otro texto, que el que practica pecado es esclavo del pecado. Así que estábamos perfectamente como en una plaza, como en una feria, expuestos por nuestro pecado. A la venta nos estaban exhibiendo: mira, este tipo es el presidente de los adúlteros, mira, este tipo es el presidente de los mentirosos, mira, este es el presidente de los estafadores. Nos estaban vendiendo por las prácticas de vuestros pecados. Pero lo que hace Jesús ahora es venir a redimirnos. A través de la cruz del Calvario, Él paga el rescate por cada uno de nosotros. Sé que fue fuerte eso, lo sabía. Pero era nuestra realidad. El hecho de que usted esté hoy sentado en la silla de una iglesia no significa que usted tenga un pasado o que venga con una vida que le respalde tal vez de decencia. Todos nosotros tenemos una vida de la cual hoy nos avergonzamos. Si nuestros pecados fueran exhibidos y pudieran ponernos un nombre a cada uno de nosotros aquí, nos avergonzaríamos por los pecados cometidos. Estábamos ahí como en posición para la venta en la feria, pero ¿qué es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario con la expiación? Nos redime. Estabas en bancarrota espiritualmente, éticamente y moralmente, pero a través de la expiación ahora Cristo viene, te compra, paga tu deuda. Y ahora eres de propiedad del Señor. ¿Cuántos son propiedad del Señor? No le debemos nada, hermano, al diablo. ¿Queda claro la redención? Puedo hablarle mucho de eso, pero le voy a dar pincelada porque ya se me acabó el tiempo. Aunque la redención del pueblo no consistía en pagar un rescate a Satanás, la redención que Cristo logró sí afecta a Satanás. Al pagar la pena del pecado y liberar a su pueblo del pecado de la muerte, Jesús también ganó una victoria de conquista sobre Satanás y los gobernantes, las autoridades, los poderes cósmicos y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice Efesios 6:2. Dado que el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5:19, ¿quién es el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire? Vencer la pena y el poder del pecado en la vida de su pueblo es triunfar sobre Satanás, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Mateo 12:29 y Lucas 11:21. Por esta razón, conforme se acercaba al final de su ministerio terrenal, Jesús declaró: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Y varios días después proclamó: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Cuando nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eliminó la base de las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. Colosenses 2, 13 y 14. Por tanto, Pablo escribe: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través del triunfo paradójico de su muerte, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y al tercer día Jesús exhibió su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte al resucitar de la tumba. Como lo dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y como Jesús no tuvo pecado, la muerte no tuvo triunfo sobre él. Entonces Pablo dice ahora: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Te vencieron, te derrotaron. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte, el sepulcro, no lo pudo retener. Al tercer día se levantó en victoria, hermano, a través de la expiación. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido perdonados, hemos sido rescatados, hemos sido, hermanos, libres de aquella deuda que nos acusaba a cada uno de nosotros. Este es pues el carácter de la expiación penal sustitutiva. La culpa de nuestro pecado exigía la pena de muerte. Sobre nosotros pesaba y ya estaba la sentencia. ¿Cuál era la sentencia? ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La culpa de nuestro pecado exigía la pena de muerte. Por tanto, el Cordero de Dios fue el sacrificio como ofrenda expiatoria por nosotros. La ira de Dios se encendió contra nuestro pecado, y por ello Cristo fue presentado como propiciación para cargar con la ira en lugar de nosotros. La contaminación de nuestro pecado nos separó de Dios, provocó su enemistad contra nosotros, y mediante la expiación por el pecado, Cristo ha reconciliado a Dios con el hombre. Obediente al pecado, el hombre era esclavo del pecado a través de la ley que manifestó el pecado en nuestras vidas, y por ello Cristo ha pagado el precio de rescate de su preciosa sangre a Dios el Padre, con el fin de redimirnos de dicha esclavitud. Al hacerlo, ha saqueado la casa de Satanás, ha vencido la muerte y a su capitán mediante el ejercicio de su gloria y su poder. Si alguien está agradecido de la expiación de Cristo, cierre sus ojos donde está. Si alguno de ustedes tiene un pecador cerca, tómenle la mano. Nunca falta eso de la iglesia, ¿cierto? Tómenle la mano con libertad si usted tiene algún pecador cerca. Y podemos dar gracias al Señor. Tuvimos que correr por las escrituras esta mañana, en esta hora y media casi. Pero creo que la esencia, hermano, usted la captó y la comprendió. Y podamos sentir gratitud, hermano, porque la expiación nos enseña y nos revela, nos manifiesta los pecadores que somos y que éramos, y lo grande que se consiguió a través de la obra de la expiación. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios soberano, Dios sublime, por darnos este regalo inmerecido, Señor. Gracias por darnos este regalo que no merecíamos absolutamente, bajo ninguna justificación y bajo ningún motivo. Que usted en la eternidad pasada, Dios mío, haya decidido ya, Dios mío, que cada uno de nosotros iba a recibir la salvación a través de la obra expiatoria de Jesucristo, su Hijo unigénito. A través de esa obra hemos tenido redención, hemos tenido propiciación, hemos tenido como resultado el rescate, Dios mío, de nuestros pecados, nuestra mala antigua manera
Señor.